Si Jesús trajo su reino a la tierra es para que nosotros aprendiéramos a vivir en él. Pero para aprender a vivir en ese reino, primero debemos aprender que ese reino es un reino sobrenatural. Dios quiere ver que te levantes y creas aquello que no puedes explicar. Lo sobrenatural te abre puertas para provocar milagros. Es tiempo de creer. Sobrenatural. Dios sigue haciendo milagros. Muy bien, entonces esta noche vamos a estar hablando, el tema se titula Caminando en lo sobrenatural. Y yo les hago una pregunta: ¿cuántos caminan o cuántos caminamos en lo sobrenatural? ¿O cuántos estamos caminando en lo sobrenatural? Y el día de hoy vamos a ver, tal vez algunos ya se imaginarán, de plano va a hablar de aquel discípulo que caminó sobre el agua, ¿verdad? Y esto, pero no, vamos a hablar algo diferente esta noche, no es lo que parece. Y esta noche vamos a ver realmente qué nos impide a nosotros caminar en lo sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas, vamos a ver 3 cosas claves que nos impiden caminar en lo sobrenatural. La primera es el razonamiento. Repita conmigo: razonamiento. Segunda, incredulidad. Repita conmigo: incredulidad. Y la falta de comunión. Repita conmigo: la falta de comunión. Entonces el razonamiento, la incredulidad y la falta de comunión con Dios me impide caminar en lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Me impide caminar en lo sobrenatural de Dios. Y realmente caminar en lo sobrenatural es algo maravilloso, y considero que es algo en lo que todo cristiano debería de caminar o debería de moverse. Fíjate que estoy escuchando un poquito de feedback aquí adentro en los monitores. Entonces, lo sobrenatural, algo que tenemos que entender es que no se cuestiona, no se razona, ¿sí? Lo sobrenatural de Dios no lo podemos cuestionar y tampoco lo podemos razonar. Nuestro razonamiento, ¿sí? Y eso se los enseñaba yo a los alumnos del nivel número 3 esta semana. Nuestro razonamiento en todo momento debe de ser bíblico, ¿sí? En todo momento. Si la Biblia lo dice, es porque así es, ¿sí? Si no le encuentro razón, si no le encuentro pies, si no le encuentro cabeza, ese ya es otro asunto, ¿verdad? Pero si la Biblia lo dice, así es, ¿verdad? No tengo por qué estar cuestionando, por qué estar razonando, por qué estar viendo si es así, si no es así, ¿sí? Entonces, nuestro razonamiento debe de ser bíblico en todo momento. Y para poder caminar en lo sobrenatural de Dios, por supuesto, es necesario tener fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible recibir de Dios. Y acabamos de pasar una serie que se tituló Fe Inquebrantable. Eso quiere decir que ya la fe de ustedes está trabajada, ya ustedes tienen una fe inquebrantable, ya ustedes tienen una fe para comenzar a caminar en lo sobrenatural de Dios para sus vidas. Entonces, la única manera de caminar en lo sobrenatural es de la mano de Dios, ¿sí? No se puede de otra manera, no hay otra forma. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Y ahora vamos a entrar un poquito a la palabra, y aquí es en donde vamos a comenzar a aprender un poco. Y el día de hoy vamos a ver mucho a Jesús, ¿sí? Y Jesús dice algo que se vivió en aquel tiempo, pero resulta que actualmente se sigue viviendo, ¿sí? Entonces, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo capítulo 13, versículo 14. Dice así: de esa forma, dice, se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Ahí Jesús les estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Pero dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no lo entenderán, y cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír,
y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Entonces esto es algo que Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice: cuando ustedes oigan lo que yo les voy a decir, no lo van a comprender, ¿sí? Y cuando ustedes vean lo que yo voy a hacer, no lo van a entender. Y eso es algo que nos sucede muchas veces hoy en día, ¿verdad? A veces Dios está hablando a nuestras vidas y no lo estamos escuchando, ¿sí? A veces Dios constantemente está obrando en nuestras vidas, pero resulta que no lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, estamos muchas veces tan acostumbrados a lo que tenemos o tan afanados muchas veces en lo que vivimos, que no le prestamos atención a lo que Dios pueda estar haciendo en ese momento en nuestras vidas. Yo sé que al momento de que pasamos alguna crisis, Dios nos está hablando. Al momento de que pasamos algo que no es muy cómodo, Dios nos está enseñando, ¿sí? Dios habla en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que comprender. Dios constantemente nos está hablando. Dios constantemente se está manifestando en nuestra vida. Dios constantemente se muestra a nuestra vida, ¿sí? Pero los que muchas veces no lo vemos, los que muchas veces no lo escuchamos, somos nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón? El versículo dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido. ¿Por qué es que a veces cuesta traer un invitado a la casa de Dios? Porque resulta que estas personas tienen endurecido el corazón. Tal vez posiblemente estuvieron clamando por algo, pidiéndole algo a Dios, y tal vez no lo recibieron de parte de Dios. Entonces endurecieron su corazón y dijeron: pero si Dios puede hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Si Dios tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Sí? Y algo que tenemos que comprender, y lo he dicho muchas veces, no es cuando usted y cuando yo queramos, es cuando Dios lo quiera. Es en el tiempo perfecto de Dios. Yo sé que todos quisiéramos tantas cosas, y si yo les preguntara a todos acá, ¿qué le pedirías a Dios esta noche? Yo sé que todos sacaríamos un listado de las cosas que queremos de parte de Dios. Pero resulta que Dios nos dará y concederá los deseos de nuestro corazón en su tiempo perfecto, ¿sí? No cuando nosotros lo anhelemos, no cuando nosotros lo queramos, es en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que comprender. Y aquí vemos a Jesús hablando un poco de personas a las que les es difícil experimentar lo sobrenatural, ¿sí? Y cuando yo pregunté ¿cuántos experimentan lo sobrenatural de Dios? Me alegró mucho que todos dijeron amén, amén, amén. Y qué nítido, que todos estemos experimentando lo sobrenatural de Dios. Pero ahora la pregunta va un poco más allá. ¿Realmente es así? ¿O solamente decimos amén porque pues así tiene que ser y tengo que tener una actitud positiva? Pero ¿realmente estamos caminando en lo sobrenatural de Dios? ¿Realmente estamos viendo milagros en nuestra vida? Y si es así, gloria a Dios. Y si no es así, entonces busquemos, ¿sí?, el hecho de generar eso sobrenatural en nuestra vida, porque también tenemos muchas veces que actuar, que movernos. Pero antes tenemos que eliminar todas estas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, el razonamiento, ¿sí? El razonamiento. Ustedes saben que como humanos lo tendemos a razonar todo. Y cuando nos cuentan algo, pues lo pensamos, ¿verdad? Lo pensamos, lo meditamos y decimos, ¿será que sí es así? ¿Será que fue así? Pero ¿cómo será que esta persona lo hizo? Pero posiblemente sí. Y comenzamos a jugar con eso en nuestra mente y queremos razonar la información que recibimos. Lastimosamente a veces también es así con la palabra de Dios y con la Biblia, ¿sí? Nos dicen, Dios sana. Eso no se razona. Eso no se piensa. Pero ¿cómo será que Dios me va a sanar? ¿Será que voy a sentir algo caliente en donde me duele? Pero ¿cómo será que Dios me va a sanar? ¿Será que voy a caer al suelo y Dios me va a sanar en ese momento?
No hay un razonamiento para las cosas de Dios. Las cosas de Dios superan los límites del razonamiento humano. Quedamos limitados al momento de comprender cómo es que Dios obra, cómo es que Dios hace, cómo es que Dios libera, cómo es que Dios sana, cómo es que Dios provee, cómo es que Dios transforma. Nos quedamos limitados al momento de comprender eso. Si alguien viene y me pregunta a mí, pero ¿cómo fue que tú cambiaste tu vida? ¿Cómo fue que tú te encontraste con Dios? No podría explicarlo. Si yo me pongo a razonarlo, no tengo un razonamiento humano para eso. Simplemente sucedió gracias a la misericordia de Dios y gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así cada cosa que sucede en tu vida también. Así cada cosa que sucede en tu vida. Muchas veces las personas de afuera quieren venir a explicar o quieren que les expliquemos cómo sucedieron las cosas. Y no se trata de explicarles qué sucede, simplemente se trata de hacerles entender que la clave es tener una comunión y una relación con Dios. Esa es la clave, tener una comunión y una relación con Dios. Entonces, el razonamiento es la capacidad que nos permite de que ordenemos los pensamientos y con esto se pueda generar una idea lógica, ¿sí? Entonces, el razonamiento es aquella forma en donde nosotros ordenamos nuestros pensamientos y generamos una idea que sea lógica, que sea entendible, ¿verdad? Eso es razonar o que sea algo razonable, que sea comprendible, entendible. Entonces, lo sobrenatural, como les dije anteriormente, no se puede explicar. Y dice que un concepto de sobrenatural es que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Esa es la definición de sobrenatural. No puede explicarse y supera los límites de la naturaleza. Humanamente no se puede explicar. ¿Cómo explicamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo explicamos el sentir a Dios en un servicio? ¿Cómo explicamos el sentir a Dios en un momento de intimidad? ¿Cómo explicamos ese llanto que viene desde el interior? No tiene explicación, no hay razonamiento. Eso es sobrenatural, es algo sobrenatural. No tiene razonamiento, no tiene explicación. Ahora, el problema es cuando ustedes y yo nos ponemos en modo Einstein, ¿va? Y queremos como que razonar a Dios, ¿eh? Queremos entrar a comprender lo que Dios está haciendo en mi vida y tratar de entender en qué punto de mi vida estoy y tratar de comprender a qué punto de mi vida voy, ¿verdad? Y para eso quiero que vayamos a Juan capítulo 9, versículo 13. Aquí vamos a ver algunos personajes que hicieron entrar en razón por algo que Jesús hizo. Entonces, Juan capítulo 9, versículo 13 dice así. Entonces dice, llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era día de descanso, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Y dice el versículo 16, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Entonces, ellos comenzaron a querer razonar lo que Jesús había hecho. Y dice que vinieron e interrogaron a este hombre. Y dice que le preguntaban, ¿pero qué fue lo que él hizo? ¿Pero cómo te sanó? ¿Pero dónde te tocó? ¿Pero qué fue lo que sucedió? Y el hombre simplemente le dice, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Así de fácil, así de sencillo.
no tiene razonamiento humano. Y Dios declaró en el nombre de Jesús que comenzará a hacer cosas en nuestra vida en donde nos quedaremos asombrados y diremos: ¿cómo lo hiciste, Señor? No entiendo de dónde salió esto, de dónde me vienen las bendiciones. No lo entiendo, no lo comprendo. Como este personaje que era ciego, y dice que era ciego de nacimiento. Incluso dice que los fariseos fueron más allá, que fueron a buscar a los papás de este personaje. Y fueron a donde estaban los papás y les preguntaron a los papás: ¿desde cuándo es ciego él? ¿Es cierto que era ciego o no era cierto? Y los papás responden y dicen: sí, desde que él nació ciego. Fue un hombre que toda su vida fue ciego. Nació con ese problema. ¿Cómo los médicos podrían hacer algo ahí? Están limitados. No pueden, así nació. Nació sin algo, tal vez, no lo sé. Pero lo sobrenatural de Dios pudo hacer que este hombre recobrara la vista. Entonces, lo sobrenatural no tiene razonamiento. No lo podemos razonar, no lo podemos entender. Jesús, con un simple lodo y poniéndolo sobre sus ojos, le hizo que este hombre recobrara la vista. No hay explicación, no hay ciencia, no hay razonamiento. Es sobrenatural. Entonces, ese es el primer punto, el razonamiento. Cero razonamiento. Si yo quiero experimentar lo sobrenatural de Dios, no tengo que razonar, no tengo que pensar, simplemente tengo que creer. Tengo que creer que así será. Tengo que creerle a Dios, que Él sabe por qué suceden las cosas. Tengo que ser humilde delante de Dios, simplemente. No tengo por qué tratar de comprender lo que Dios está haciendo. Y vamos al punto número 2, que es la incredulidad. No sé si vamos a terminar esta noche por completo, pero pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Número 2, la incredulidad. La incredulidad dice que es la dificultad en creer algo. Es la falta de fe. Cuando tenemos incredulidad, automáticamente le decimos a Dios: mentiroso, ¿sí? Cuando somos incrédulos, cuando no le creemos a Dios, cuando tenemos una pizca de incredulidad, le estamos diciendo a Dios: mentiroso. Digamos, en la iglesia aquí pues se nos enseña que Dios sana, ¿verdad? Y yo sé que muchos a veces tenemos enfermedades. Aquí enseñamos que Dios libera. Y yo sé que muchos aquí tal vez tenemos ataduras. Aquí enseñamos que Dios transforma. Y yo sé que muchos aquí tienen cosas todavía que cambiar. Y cuando yo dudo, o cuando yo me resigno y digo: pues de plano Dios conmigo no, ¿verdad? Y yo digo: pues yo voy a la iglesia y todo, pero sigo enfermo, pero sigo chueco de esta área, pero sigo fallando aquí, fallando allá. Entonces le estoy haciendo a Dios mentiroso, porque no estoy creyendo que Él tiene el poder para transformar eso en mi vida. Y la responsabilidad de que algo cambie en nuestra vida es de nosotros, no es de Dios, es nuestra, porque Dios está disponible con el poder para poderlo hacer. Pero nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Y a veces, ¿saben qué sucede? Que a veces pensamos que tenemos fe, pero resulta que no tenemos la fe suficiente, o no tenemos la fe que le agrada a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 9, y la clave para vencer la incredulidad es reconocer que yo tengo incredulidad. Es reconocer que a mí me cuesta creer. Y yo creo que todos tenemos un cierto grado de incredulidad. Yo puedo decirles, tal vez tengo un cierto grado de incredulidad, porque no he experimentado ciertas cosas en Dios. Pero el día que nosotros experimentamos, por ejemplo, a ese Dios sanador, nosotros comenzamos a creerle a Dios más y más y más. ¿Por qué? Porque ya vimos a Dios obrar.
Cuando lo vemos como a un Dios proveedor, sabemos y experimentamos que Dios provee. Entonces, ¿qué va a pasar si en un futuro yo tengo un problema económico? Como yo sé y como yo ya experimenté que Dios provee, me va a ser menos difícil creerle, porque entonces yo ya lo conozco en esa área. Resulta que a veces es difícil porque no podemos conocer a veces a Dios en todas las áreas, ¿verdad? Pero en ese proceso estamos, ¿verdad? En ese proceso estamos de conocer a Dios en todas las facetas, en la economía, en la salud, etcétera. Entonces, a eso vamos. Entonces, la única manera de vencer la incredulidad es reconociendo que hay incredulidad en mi vida. Y vamos a ver este pasaje en Mateo capítulo 9, versículo 17, y aquí vemos también a Jesús en acción, y dice así: un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Pero los discípulos no pudieron hacerlo. ¿Y por qué los discípulos no lo pudieron hacer? Jesús les dijo: gente sin fe. Gente sin fe. O sea, los discípulos de Jesús estaban ahí. Y este hombre viene y se acerca a los discípulos. Y yo me imagino que los discípulos vinieron y oraron. Yo creo que los discípulos vinieron y pusieron sus manos. Pero ¿por qué fue que el espíritu maligno no salió del muchacho? Porque no tenían la fe suficiente. Porque a veces pensamos que tenemos fe, pero no la tenemos. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta de que nos hace falta fe? Cuando los problemas vienen a nuestra vida. Cuando la enfermedad posiblemente visita tu cuerpo. Y digo visita porque no habita en tu cuerpo, está de paso en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, solamente cuando tenemos estas experiencias y estos momentos, nos podemos dar cuenta de que a veces no tenemos la fe necesaria. ¿Sí? Y dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Dice Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice Jesús. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlos, muchachos? De que ustedes no puedan echar fuera un espíritu maligno y que tenga que venir yo, dice Jesús. Cuando Jesús dice que toda potestad y toda autoridad nos ha sido dada, ¿sí?, como hijos de Dios. Y dijo Jesús: mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Y esa es una palabra de la que nos tenemos que apoderar, que aferrar, ¿verdad? Tenemos la capacidad. El Espíritu de Dios está en nosotros. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu que está en ti y está en mí. Es el Espíritu que nos hace ser hijos de Dios. Y dice: tráiganme al muchacho, dice Jesús. Dense cuenta de la fe de Jesús, va. Porque Jesús viene y primero regaña a los discípulos, va. Porque los discípulos no hicieron lo que tenían que hacer. Y después dice: tráiganme al muchacho. Como quien dice: traigan al muchacho, les voy a enseñar cómo se hace, ¿va? Y dice el versículo 20: así que lo llevaron, dice. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Y me quiero detener acá y quiero hacer un paréntesis acá, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos luz, ¿sí? Nosotros somos luz. Y a donde sea que nosotros vayamos, y hayan tinieblas, nosotros alumbramos, ¿sí? Y nosotros sacamos a luz todo lo que está oculto. Y esto fue lo que sucedió. Jesús iba y dice que el Espíritu vio a Jesús. Dice que automáticamente el Espíritu como que revolcó al pobre niño, ¿va? Porque de plano ya sentía que
venía el machetazo de Jesús, va. Y dice el versículo siguiente, el 21 dice: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, pregunta Jesús. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, le dice. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ojo con esto. Este personaje llevó a su hijo con los discípulos, porque él escuchó, me imagino, que ellos sanaban, que ellos liberaban. Entonces él llevó al muchacho. Pero yo siento que llevó al muchacho así como que, bueno, vos vamos a ver si te pueden hacer algo ahí, va. Porque como no estaba como que muy convencido, ¿va? Y se lo dice a Jesús: Jesús, ayúdanos si puedes. O sea, ese si puedes es, yo no sé si podés, pero vos sabés si podés o no. Como cuando usted va a algún lugar y, mire, ¿será que usted puede hacer esto? Usted está preguntando si la persona puede o no. Y ya la persona le dice: sí, con gusto yo lo hago. Pero usted tiene duda. ¿Será que puede? ¿Será que no puede? Y esa misma duda tenía el papá. Y por eso, posiblemente, el muchacho no había sido sano aún. ¿Sí? No había sido sano aún. Pero dice Jesús: ¿cómo que si puedo?, le dice Jesús. ¿Cómo que si puedo?, le dice Jesús. O sea, ¿cómo? Discúlpame. Me estás preguntando que si puedo. Y Jesús viene y le dice, y le contestó él, dice, y le dijo, preguntó Jesús, y le dijo: todo es posible si uno cree. O sea, es una enseñanza tras enseñanza tras enseñanza de Jesús, ¿va? Y cada vez que Jesús sale y cada vez que Jesús abre la boca, Jesús enseña 1,000,000 de cosas. Y Jesús le dice: todo es posible si uno cree. Jesús le enseñó a los discípulos, Jesús le enseñó al papá del muchacho, y Jesús le enseñó al muchacho y le enseñó al demonio o al espíritu maligno. A todos. Y nos está enseñando a nosotros. ¿Sí? Entonces, todo es posible si nosotros creemos. Pero no podemos ir como el papá de este muchacho: Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Con esa actitud de humildad, humildad, pero a la profundidad es incredulidad. Porque yo voy pidiéndole al Señor de que haga su voluntad, pero como yo no sé cuál es su voluntad, si es tu voluntad, Señor, sáname, si no, déjame así enfermito. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Pero todo depende de nuestra fe. De nuestra fe. Dice el versículo 24. Ojo con esto. Al instante el padre clamó, dice. Y dice el padre: sí creo, le dijo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea que él creía, pero en su interior también estaba esa de dos bandos, ¿va? Como cuando jugó, no se me viene quién, pero ahorita hubo la Copa Oro y se enfrentaron varios equipos, pero yo a veces cuando miro, por ejemplo, Jamaica, México, yo no sabía a quién irle, ¿va? Porque Jamaica juega bien, México también, el que gana es bueno, ¿va? Pero con Dios no es así. Con Dios no podemos ser así. No es si puede, no es si quiere, ¿verdad? Es que Él lo hace. Él lo hace. Y a mí me impactó mucho cuando yo leí esto, porque eso fue lo que generó el milagro. O sea, Jesús no tenía problema en hacer el milagro y liberar al niño. Lo que Jesús quería es que el papá pudiera creer. Y Dios permitió que Jesús pudiera tener ese encuentro con ese hombre para poderle enseñar acerca de la fe. Sin fe no podemos caminar en lo sobrenatural. Yo los invito a que se puedan poner de pie.
Esta noche alcanzamos a ver 2 puntos, que fue el razonamiento y la incredulidad. El último punto era la falta de comunión. Sin embargo, yo creo que todos los puntos, los 3 puntos son importantísimos, ¿va? Porque todos podemos llegar en algún momento a experimentar esto en nuestra vida. Es fácil entrar en un razonamiento cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo, cuando estamos pasando por circunstancias que nos duelen y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando me vino esa enfermedad? ¿Dónde está Dios cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hermana sufrió ese accidente? ¿Dónde estaba Dios? Y comenzamos a razonar y a querer pensar. Y algo que yo creo, y realmente lo creo en lo profundo de mi corazón, y se los digo y se los comparto esta noche porque a veces es así, porque he escuchado de casos en donde personas vienen y oran por otras personas que están enfermas, y resulta que la persona no recibe sanidad, resulta que la persona muere, no recibió lo sobrenatural de Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa que Dios no existe? ¿Significa que Dios no estuvo ahí? No, Dios estuvo ahí, pero no lo podemos comprender. Nuestra mente es limitada para poder entender lo que Dios está haciendo. Y lo que yo digo es, Dios va a seguir siendo Dios. Recibas el milagro o no lo recibas, Dios es Dios. Y yo creo en Dios por lo que Él es, no por lo que Él pueda hacer o por lo que Él me pueda dar. Dios es Dios. Y Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Caminar en lo sobrenatural de Dios también es no cuestionarle y es aceptar su voluntad, independientemente cuál sea su voluntad. Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos